En las regiones olvidadas por los periodistas y los políticos, los misioneros trabajan en silencio. Y estos días celebran la Navidad como viven, en situaciones muy diferentes a las nuestras, luchando contra la pobreza y el desamparo de pueblos enteros. Hemos querido ir en su busca, en unas fechas siempre evocadoras de los ausentes, para mostrar una vez más sus anhelos y sus tareas, que durante todo el año hacen realidad esos sentimientos de generosidad que parecen obligados cuando llega la Navidad. En los lugares más lejanos y en los momentos más dramáticos siempre se encuentra un puñado de hombres y mujeres, los misioneros, empeñados en aportar algo de ayuda humanitaria y unas palabras de aliento y de esperanza para los más pobres. Sabemos de ellos solo cuando los telediarios ofrecen noticias de tragedias que encogen el corazón de los espectadores. Entonces los vemos recoger moribundos en los caminos, improvisar hospitales o refugios en sus iglesias y auxiliar a las víctimas de los desastres humanos o naturales. Se comportan como lo que en el fondo son, la más antigua de las organizaciones humanitarias, sumando el consuelo espiritual a los cuidados físicos. A veces pagan con la vida su obstinación en afrontar los riesgos de guerras o epidemias, pero no vacilan porque se mueven impulsados por la fuerza que les da su fe. Los hermanos de San Juan de Dios mantienen abierto su hospital de Lunsar, haciendo frente al peligro de la permanente turbulencia militar en que se debate Sierra Leona, uno de los países más pobres del oeste de África. La mayor parte de sus 125 camas acogen a víctimas de la desnutrición y la tuberculosis, y sus paredes recuerdan a la infanta Cristina, que hace algo más de 2 años pasó aquí un par de semanas trabajando como voluntaria. Este centro no solo representa la única posibilidad de auxilio médico para una población que permanece sumida en un atraso crónico, sino que también sirve de refugio a los campesinos de la zona cada vez que las revueltas castrenses amenazan la paz de sus hogares. Su quirófano recibe cada día casos patéticos, sobre todo de parturientas que sufren las consecuencias de la guerra y la miseria. Desde que empezó la guerra hemos cerrado de maternidad porque no vienen ya casos programados como teníamos ya anteriormente, ¿no? Entonces vienen casos muy extremos. Después de intentar en el bosque hacer el delivery, vamos, parir en el bosque, y la mayoría de veces pues perforado, niños muertos de 5 días en el vientre. Y claro, lo que intentamos es salvar la vida de la madre en casos de este tipo, ¿no? Y la mayoría muertos y casi a diario. En plena crisis del Zaire, pocos meses atrás, los misioneros desoyeron las recomendaciones del gobierno español y se negaron a ser evacuados. La guerra civil se saldó con la caída de Mobutu y la entrada de las tropas de Kabila en Kinshasa, en un ambiente de gran violencia. Sin embargo, nuestros religiosos permanecieron en sus puestos. Después de haber sido ya evacuada 2 o 3 veces, haber estado ya en 2 o 3 rebeliones, pues ahora francamente no lo encuentro peor que otras veces. Comprendo que la situación es más grave, pero yo personalmente estoy muy tranquila y bien. Y eso es lo que trato de transmitir entre la gente con quien estás. Aunque yo no dejo de darme cuenta de lo que la gente sufre. Remediar el dolor y paliar el desamparo son tareas eficaces contra el miedo. Cuando se trabaja en un hospital lastrado por la pobreza y en una situación de guerra, no hay tiempo para otras preocupaciones que no sean la urgencia de atender a los enfermos. Parece que no hay ninguna novedad. Nos cuentan también que... Tal vez por eso, además de la firmeza de sus creencias religiosas, los misioneros no se asustan fácilmente. En los momentos más difíciles se mantienen unidos a través de la radio, compartiendo la información sobre los riesgos que corren. Estamos libres, nos pondremos de nuevo. Gracias por todo. No tenemos agua. Estamos viviendo de una cisterna que tenemos.
la luz se nos va todos los días, entonces tenemos una lamparita de solar. O sea, la vida es dura. Ahora, por otro lado, nos quieren, la gente nos quiere. De estas monjas depende una escuela en el cinturón de miseria que rodea a Kinshasa. En sus aulas se traza el futuro de unos niños sin otro destino que la marginación. Abandonar el colegio en una situación de alta tensión sería facilitar los saqueos y la destrucción de una obra que ha costado años construir. Tenemos silbatos, tienen las tapas de las cazuelas para hacer ruido. Entonces, cuando a veces vienen grupos, no solamente militares, de bandidos o de chicos jóvenes, entonces se hace ruido, se les asusta y la gente huye. Y en eso estamos preparados. Entonces, claro, el sueño no es profundo. ¿Comprendes? Ahora, miedo no. El Señor nos da una fuerza que no sabemos de dónde nos sale. Pero miedo no tenemos. Entre la locura colectiva de la guerra, un grupo de religiosas hospitalarias se ocupaban de los enfermos mentales. La suma de soledad y miseria abre el camino a la locura, y una mente dañada requiere más afecto que fármacos en una sociedad primitiva que cree a los enfermos poseídos por algún demonio. Aquí los enfermos están tratados muy mal, puesto que la mayor parte los tiene como personas que están poseídos por malos espíritus y embrujados. Las familias entonces los rechazan y los dan, a veces los llevan a grupos de oración y que les dan unas fuertes palizas para sacarles el mal espíritu de esas personas, y no les sacan porque no pueden sacarles. Entonces vienen heridos aquí y tenemos el trabajo de hacer el trabajo con los enfermos y al mismo tiempo con las familias, para que las familias admitan a estas personas tal como son, enfermos y no poseídos por malos espíritus. Entonces, cuando vienen aquí y se les trata con el medicamento, corrientemente con el Gardenal, y ven que no tienen crisis, pues piensan que estamos haciendo milagros. Con los adultos se sigue una terapia ocupacional que además les enseñe un oficio. Los niños aprenden a leer, que es también la mejor forma de combatir la superstición. Estos críos rechazados por la comunidad están aún más cerca de ese corazón de mujer que late en cada monja. Estos 3 niños están aquí, no es su sitio, pero están aquí porque las mamás son enfermas mentales. Son enfermas, no sé si son enfermas. La familia dice que poseen malos espíritus. Alguien de la familia han tenido problemas en familia o alguien de la familia se ha muerto, entonces le han echado la culpa a la mamá. Y la mamá ha tenido que quitar la casa, le han pegado una paliza, la han echado de la casa y no puede volver a la casa. Entonces sale con el niño que tiene, con el más pequeño. Entonces hay 3 mamás que tienen estos niños y que viven en la calle. Estamos trabajando con la familia para que la familia los recupere de nuevo a la mamá, siquiera que le dé una habitación para dormir por la noche, y ya hemos conseguido que estos 2 niños tienen una habitación, una pequeña chabola, donde con la mamá duermen por la noche, pero no se ocupan de nada para ellos, puestos que son malos espíritus y no quieren que jueguen con los otros niños de la parcela, de la casa, ni nada de esto, porque puede traer siempre malos espíritus y darles a los otros niños. Vivir entre los pobres, ayudar a los más infortunados a enfrentarse al abandono, es el destino escogido por los misioneros, cuya vida de permanente esfuerzo no cambia, sea Navidad o Semana Santa, haya paz o guerra. Este es un chico joven, pues que nos lo encontramos un poquito por casualidad un día. Es un diabético muy antiguo que nunca ha tenido un tratamiento serio y entonces estaba prácticamente a la muerte y lo estamos recuperando. Todavía, bueno, pues no está todavía del todo bien. Ha salido del coma hace unos días y esperamos que se recupere. No ha recuperado el habla todavía. Y entonces este es mi trabajo, tratar de llevar un poco de esperanza y un poco de vida a la gente que está un poco ya sin esperanza. Pienso que es nuestra misión más importante. Para un enfermo, el sentirse querido por alguien es la mejor medicina. Y yo tengo experiencia de cómo los enfermos pues reviven, resucitan realmente cuando se sienten atendidos y cuando se sienten queridos. Si el calor humano tiene efectos más profundos que la química,
Unas palabras de consuelo y una caricia pueden obrar magia. Es algo que se aprende más allá del rigor de las facultades de medicina y de los dogmas del seminario. El trabajo de un misionero, pues, no sé, más que un trabajo es una vida, ¿no? Es vivir en lo que uno cree, en lo que uno espera y dar testimonio de eso, de los valores más profundos que llevamos en nosotros, que son un poquito motivados por, un poco, ¿no? Fundamentalmente por nuestra fe cristiana, y entonces vivir eso. Yo pienso que somos un poquito los poetas de la modernidad, ¿no? Los juglares, los locos, los románticos, los que creemos todavía en algo, que creemos en el hombre. Navidad en los trópicos. En el calor húmedo de la Amazonia peruana, un grupo de agustinos se esfuerza por defender las costumbres autóctonas para que las celebraciones de estas fiestas conserven el sentido auténtico y las formas populares propias de la región. Creo que es importante entender que la Navidad, como todas las formas de vida en esta región, está siendo profundamente agredida. Y así como se invade el cielo con los satélites que llegan y se convierten en formas de transmisión de cultura a través de las antenas parabólicas, también entra esto como un elemento cultural más. Lo último ha sido el Japón, que ha reproducido a través de mecanismos y de formas altamente sofisticadas, pues las máscaras, las muestras del Papá Noel, ha reproducido los árboles de plástico, y eso es una permanente contrastación. Las formas de expresión popular acá están centradas en dos cosas, que son en primer lugar los pastorales y en segundo lugar los villancicos, que han sido premiados a lo largo de los últimos 25 años y que enfrentan de alguna manera estas formas de agresión cultural que llegan de fuera. En Requena, el último gran núcleo urbano enclavado en las fuentes del Amazonas, un misionero franciscano al frente del obispado mantiene y estimula desde hace décadas las tradiciones navideñas. La Navidad tiene su atractivo especial aquí en la selva, en esta parte y en las otras del vicariato también. Suele celebrarse lo que se llaman las pastoreadas. Son un grupo de niños, de niñas, que hay señoras que les preparan para enseñarles villancicos, y así el día 24 van haciendo el recorrido por todos los lugares donde hay nacimiento. En una región de extrema pobreza, donde resulta imposible el consumismo que entre nosotros se ha hecho costumbre navideña, las fiestas se celebran con modestia. Mal se puede pensar en una cena familiar cuando el desayuno de cada día depende de la caridad. Más de un centenar de niños acuden todas las mañanas a recibir un tazón de leche y un pedazo de pan en este comedor organizado por los misioneros. Es obsequio de otros niños de España, que a través de una campaña que se hace cada año, principalmente en los colegios de Majadahonda y también en un colegio de Madrid, del Corazón de María, y otro colegio de San Feliu, que son religiosas también del Corazón de María, hacen cada año una actividad para que estos niños puedan tener todos los días un desayuno un poco sostenido, que llamamos nosotros. Tiene una importancia muy grande porque a veces incluso es comida única para estos niños, aunque nosotros tratamos de que la gente se concientice que estos niños necesitan no solamente este desayuno que llamo yo sostenido, porque después les dan también un pan, o a veces unas galletas, o a veces otras pequeñas cosas que tenemos, y se les quiere concientizar que esto es parte nada más, que lo otro lo necesitan también para su desarrollo. Pero ya digo, a veces es la única comida de alguno de estos niños. En la profundidad de las selvas del norte del Perú, en las lejanas aldeas ribereñas a las que únicamente se puede llegar en pequeños hidroaviones de alquiler con precios prohibitivos o al cabo de largas travesías en barco, varios grupos de misioneros españoles libran un duro combate contra el desamparo en que el Estado mantiene a la población indígena. Aquí la Navidad de los pobres se vive en condiciones extremas. Los sencillos objetos de la única tienda del poblado
resultan inalcanzables para la mayoría. Y en los colegios se ensayan villancicos que hablan de la miseria, a cuya maldición hay que aprender a enfrentarse. Pero hay tantos pobres que sufren las penas, pero hay tantos pobres que sufren las penas, no tienen regalos en la Navidad. Las ollas vacías, triste Navidad, suena el manguaré, suena el manguaré, suenan los tambores al amanecer, suenan los tambores al amanecer. Los indígenas viven con lo imprescindible. Labran unas tierras robadas a la exuberante vegetación de la selva, pero de muy escasa fertilidad. Crían algunos animales y pescan en el río. Obtienen así los alimentos precisos para sobrevivir, nunca suficientes para comerciar. Pero compartir las carencias tal vez sea lo que da un sentido más profundo a la Navidad. El poblador se prepara para la Navidad, principalmente con canciones, criando sus mejores gallinas, sus mejores aves en la huerta, que le guardan especialmente para esas fechas. Lo importante es que en ese tiempo hay todo un ambiente de paz en el pueblo, las rencillas de algún modo se van olvidando, se sanan muchas cosas del corazón, que es lo importante, y hay aquí lo que yo llamo un concierto de pocillos, porque todos traen su pocillo a la mano para tomar un chocolate. ¿Cómo conseguimos el chocolate? Pues salimos a las calles, yo digo que hago mi día del limosnero, consigo los panecillos, le ponemos un poco de algo adentro, y después de la misa aquí se canta junto a un pesebre que hacemos con los elementos de la naturaleza. La única forma de comunicación con el mundo son los barcos correo, en los que nunca viajan Papá Noel ni los Reyes Magos. A bordo de estos viejos paquebotes llegan todos los bienes de consumo, siempre escasos y encarecidos. Aquí hay muy poco que comprar, nada que vender, y no existen los regalos de Navidad. En Santa Rita de Castilla, una aldea a orillas del río Marañón, en pleno corazón de la Amazonia, viven y trabajan 4 misioneras del Sagrado Corazón y un agustino. Una de sus tareas es la formación escolar de los jóvenes, pero sus funciones docentes se completan con la enseñanza de medidas de higiene y cuidados médicos elementales que imparten a grupos de mujeres de otras aldeas. Finalmente, las alumnas se encargarán de extender las prácticas sanitarias formando otros grupos de mujeres. Gracias a estos cursos y a la distribución de sales contra la deshidratación, se ha logrado reducir las altas tasas de mortalidad infantil. Los problemas que se enfrentan son varios, ¿no? Uno de ellos es la falta de alimentación, con una base completa de alimentación. Entonces, los niños prácticamente, si no salen ya desnutridos, si no toman el hierro ya en el embarazo, ya salen los niños desnutridos desde que nacen, ¿no? Pero también los niños pues también carecen de muchos alimentos. La base es más de yuca y plátano, es más de hidrato de carbono más que de proteína. La misión de Santa Rita permanece aislada del mundo. Estos religiosos disponen solo de un breve periodo de vacaciones cada 2 años. El correo llega con mucho retraso, no hay teléfono y la única comunicación se establece mediante la radio, limitada a otras parroquias de la zona. Yo llevo muchos años en el Perú y no he hecho en falta nada de las Navidades de España, solamente podría decir la familia, ¿no? Pero quitando a la familia no he hecho nada en falta porque aquí estoy muy feliz y muy contenta. Y estos hermanos nuestros pues son como nuestra familia en estos momentos. Pues aunque en cierto sentido echas de menos a los tuyos, pero por otro lado tú te sientes también que esta también es tu casa, entonces uno también es feliz de poder pasar la Navidad acá con estos hermanos, donde nosotros estamos entregando nuestra vida y estamos tratando de trabajar y ayudarles a ellos para mejorar también en todo lo que ellos son y viven. En las Navidades de los ricos, pues la gente se gasta mucho dinero, va de tienda en tienda, los ves que cargan sus carros de bolsas, de
muchas cosas para esos días, ¿no? De botellas, de turrones, de dulces, de comidas, de trajes, en fin, lo que es una Navidad española, ¿no? Pero aquí nuestra Navidad es diferente, nuestra Navidad es sencilla, nuestra Navidad con la gente del pueblo, pues primero la celebración de la misa por la noche, después una pastoreada con el pueblo, con los chiquillos del pueblo, que preparan los mismos catequistas, y después pues la gente sí que la celebra, pero aquí no hay regalos, no hay ese estilo, ¿no? tan derrochón, ¿no? Estoy en Santa Rita de Castilla, porque ha venido la televisión española y nos hace esta gran sorpresa y regalo de poder hablar con ustedes. Utilizar el teléfono vía satélite del equipo de Televisión Española constituye el mejor regalo que se puede hacer a estos hombres y mujeres que viven entregados a su vocación, porque representa la única posibilidad que tienen de hablar con sus familias durante 24 largos meses. No voy a ir, iré dentro de 2 años o así, seguramente que es cuando me toca, pero me figuro que las pasaréis todos juntos y que estaréis bien felices. ¿O qué vais a hacer así especial? África es el escenario donde los telediarios nos han acostumbrado a ver a los misioneros debatiéndose en la profunda miseria del continente negro. Esta misma semana los encontramos en distintos rincones de Kenia bajo el castigo de las inundaciones y las epidemias. Los suburbios de Nairobi forman un infierno urbano donde se hacinan miles de personas sin agua corriente y en condiciones infrahumanas. Como habéis podido ver, en Nairobi no todos son estos grandes edificios y grandes avenidas. De hecho, la mayor parte de la población se concentra en lugares como estos, que ya veis que no tienen ningún tipo de saneamiento. Las condiciones sanitarias son terribles. En el mejor de los casos hay una letrina que comparten pues 20 o 30 familias y bueno, ya veis que el agua, las aguas negras corren por el medio de la calle. Entonces, bueno, esto es el caldo de cultivo ideal para una epidemia como el cólera. En uno de esos barrios, 2.000 niños sin hogar, huérfanos o abandonados por sus padres han sido recogidos por un grupo de monjas kenianas con ayuda de los misioneros españoles de San Pablo. Los críos cantan y rezan antes de comer, dando las gracias a Dios por los cucharones de verdura y masa de harina de maíz que reciben. Duermen 2 en cada cama, pero tienen techo y alimento. Sacarlos adelante cuesta 35 pesetas diarias por cabeza. Parece muy poco dinero, pero multiplicado por 2.000 criaturas resulta una cantidad difícil de conseguir. 70.000 pesetas al día, más de 2 millones cada mes, suponen una fortuna. Por eso, estos críos no saben qué es un vaso de leche ni un postre. El día de Navidad normalmente intentamos que tengan una comida especial, cosas que a ellos les gusta especialmente. Por ejemplo, el año pasado tuvimos pollo. Este año todavía no hemos decidido porque dependerá del presupuesto que tengamos para poder llegar a pollo o a otra cosa. Ante las puertas del internado forman cola los niños del suburbio. El olor de las cocinas atrae enjambres de pequeños hambrientos armados con escudillas en busca de una ración de supervivencia. Las ollas de sus chabolas están vacías. Saben que sus vidas dependen de la limosna. Han aprendido a mendigar al mismo tiempo que a caminar y acuden a la misión formando un grupo patético. Muchos llevan cargados a sus hermanos más pequeños, de los que han tenido que responsabilizarse pese a su corta edad. Las miradas de estos críos, su actitud paciente e indefensa, resumen en una sola estampa todas las razones que impulsan el trabajo humanitario. Campana sobre campana y sobre campana una, asome hacia la ventana, ve el niño en la cuna. Algunas criaturas han sido más afortunadas en su desdicha, porque al tratarse de casos extremos fueron acogidos en el seno de la comunidad misionera de San Pablo y asisten, junto a sus tutores, a una cena de Nochebuena adelantada en el calendario. Por una vez la comida deja de ser humilde y se enriquece incluso con dulces y turrones enviados desde España. ¿Y sabes que a los Reyes Magos se les escriben cartas pidiéndoles cosas? Sí. ¿Y tú les has escrito este año a los Reyes Magos o no? No. ¿No? ¿Por qué? ¿No quieres que te traigan nada? Sí, quiero.
¿Y qué te gustaría que te trajeran los Reyes Magos? ¿Uno como este? Sí. ¿Exactamente igual que este? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno, como estamos trabajando en misiones muy alejadas de Nairobi, en diferentes lugares, para reunirnos unos días antes de Navidad, solemos bajar a Nairobi, que es el lugar central, más central que tenemos, para poder celebrar juntos la Navidad. Ahora después volvemos cada uno a nuestros lugares. Como fin de fiesta se baila una bamba en el jardín bajo la imagen de la Virgen de Montserrat, la Moreneta, a la que han confiado sus destinos este puñado de curas catalanes que al día siguiente partirían a sus puestos de trabajo en rincones alejados del país. Las regiones del noroeste de Kenia, fronterizas con Somalia, permanecen incomunicadas con todos sus caminos anegados por las aguas. Solo se puede llegar a ellas desde el aire, y los vuelos organizados por las agencias humanitarias internacionales son la única forma de distribución de alimentos y medicinas. Primero fueron años de sequía, después unas lluvias torrenciales que provocaron inundaciones devastadoras, y ahora que las aguas han comenzado a bajar es la amenaza del hambre y las epidemias. El caso es que esta región vive en una situación de emergencia permanente. Semanas atrás el UNICEF hizo un llamamiento pidiendo ayuda para salvar vidas en vez de enterrar cadáveres. Sin embargo, la caridad internacional llega con cuentagotas, acaso porque también ha sido escasa la difusión por televisión de imágenes de las inundaciones. Y el desastre de Kenia y Somalia es otra tragedia olvidada, aunque los muertos se cuenten por millares. Tras sufrir largos años de sequía, las precarias huertas de la zona han desaparecido bajo la riada, como las pocas cabezas de ganado que se atesoraban y los silos de maíz y sorgo. Ahora apenas hay que comer ni que sembrar cuando las aguas bajen. En la localidad de Mandera, un grupo de médicos españoles se enfrenta a los estragos del hambre y el frío en la población infantil. La afluencia de mujeres en busca de alimentos para sus hijos se aprovecha para hacer un reconocimiento médico de las criaturas, ya que los escasos hospitales locales llevan 4 semanas paralizados por una huelga de enfermeros. La mayoría de estas pobres gentes son refugiados de Somalia, que cruzaron la frontera huyendo de una guerra sin fin y han visto sus campamentos arrasados por las aguas. Una plaga de mosquitos hace que la malaria azote a los más débiles, que son siempre los niños. Este es un niño malnutrido, lo que tiene en principio es una anemia bastante importante, probablemente en esta zona secundaria malaria. Entonces, bueno, en España lo llevarías a un hospital, le harías una hemoglobina y le harías una transfusión. Aquí lo llevas al hospital, no le haces nada porque no tiene necesidad para poderle hacer una hemoglobina y probablemente pues no puedas hacer nada con el niño y el niño morirá en pocas horas. A falta de presas y reventados todos los diques artesanos, las inundaciones han arrasado los arrozales de la zona, convirtiendo los cultivos en pantanos, y ni siquiera se dispone de medios para distribuir la escasa ayuda alimentaria que llega hasta la zona. No hay comida en la zona y, o sea, la gran discusión es cómo se reparte la comida. Los canales del gobierno, el gobierno tiene una logística como para distribuir la comida a todos los poblados afectados. Tiene toda la comida aquí en la carretera que no tiene manera de distribuirla, se le está pudriendo. Y entonces los que estamos aquí, la gente de los pueblos y con las canoas locales y con este bote de la misión y otro bote que hemos podido conseguir, pues estamos haciendo lo que podemos. Estamos hablando de unas 15.000 personas y ya no tienen comida, Camino de la misión de Wanu, con una barca y una piragua cargadas de medicamentos, una avería en el motor dejó varado al grupo que formábamos misioneros y enviados de Televisión Española. La oscuridad nos sorprendió arrastrando las embarcaciones a través de una inmensa ciénaga, a veces con el agua hasta la cintura. Se hacían patentes así los riesgos cotidianos que afrontan estos hombres en su empeño de ayudar a los demás. Ok, we're at home. Estamos en casa. Que estaba a punto de no contarlo, pero bueno. Al amanecer del siguiente día, los misioneros iniciaban sus visitas a las aldeas cercanas. Con las chozas y todos los enseres dañados por la inundación, los más débiles acusaban en sus cuerpos las angustias de los últimos días. Las enfermedades gástricas y respiratorias se han extendido como una epidemia junto a la agudización de la malaria crónica.
Estamos aquí visitando a una enferma que tiene malaria y diarrea, porque debido a las inundaciones que han habido esta semana pasada y ya desde hace un mes que está lloviendo, pues las condiciones higiénicas son fatales y la gente lo que sufre más es malaria por los mosquitos, porque hay cantidad de mosquitos, y diarrea por las condiciones higiénicas. Y lo que estamos intentando hacer a través de los agentes de salud es toda una formación a toda la población de cara a que no haya una epidemia más adelante. El Comité de Salud local se reúne para debatir la situación con el misionero que actúa como coordinador médico, pero muy poco se puede hacer con los reducidos medios disponibles. El botiquín este es lo que tienen los agentes de salud, que son los que llevan la salud en los pueblos, que nos formamos en el dispensario, y el botiquín este abastece a unas 2.000 personas a través de los agentes de salud, que son los que llevan toda la salud en cada pueblo que hay 20 en esta zona. Finalmente, a las puertas de la capilla, los religiosos ofrecen su consuelo espiritual a los católicos del poblado. Nunca pueden ser graves los pecados de los pobres, pero hay que escucharlos y aliviar sus conciencias. Después de todo, estos hombres que pelean por remediar los males del cuerpo también son sacerdotes. Más tarde, en la misa, se dan gracias a Dios simplemente por seguir vivos frente a la adversidad en unas navidades trágicas. La vida es lo más importante, repiten. La vida es también lo único que tienen.